nombre es Liván y en este video queremos hablar sobre David y Goliat. Toda persona que haya asistido a clases de la Biblia ha escuchado sobre David y Goliat, pero un gran por ciento de aquellos que no lo han hecho también conocen un poco de esta historia. Términos refiriéndose a David y Goliat son conocidos en todo el mundo. Imágenes, pinturas, esculturas y más representan esta historia. He titulado este video David o Goliat porque siempre he escuchado sobre las ventajas que tenía Goliat sobre David. Pero hay algunas cosas en las cuales podemos reflexionar y tal vez cambien un poco nuestra perspectiva de la historia. La confrontación entre David y Goliat ocurre en el valle de Ela. Este valle existe en la actualidad y es una de las regiones más hermosas de Israel. Esta región es preciosa por tener bosques de roble, campos de trigo y viñedos. Pero no solamente es hermosa, sino que es una zona estratégica en Israel, porque permite el paso fácil desde la llanura costera donde habitaban los filisteos y que hoy es Tel Aviv, hasta las montañas que dan acceso a ciudades como Jerusalén, Belén o Hebrón. En este lugar se encuentran los dos ejércitos y ocurre el enfrentamiento del cual vamos a hablar. Veamos algunas cosas previas sobre los personajes. David se menciona 1132 veces en 962 versículos de la Biblia. David es un israelita, es un joven de tal vez 17 o 18 años y hasta el momento es pastor de ovejas. Goliat se menciona 6 veces en 6 versículos de la Biblia. Es un filisteo, es al parecer una persona adulta y es un guerrero. Ahora bien, ¿quiénes eran los filisteos? Los filisteos provenían de la isla de Creta, que se encuentra en el mar Mediterráneo, por debajo de Grecia. Se asentaron en la llanura costera y eran vecinos de Israel. Era un pueblo de mar. Fueron enemigos de Israel, provocando muchos enfrentamientos entre ambos pueblos. Estaban asentados principalmente en 5 ciudades: Gaza, Askelón, Asdod, Ecrón y Gat, la ciudad de donde provenía Goliat. En la imagen de la izquierda podemos ver un mapa de parte del mar Mediterráneo y en ella la isla de Creta. En la parte derecha de arriba se observan las 5 ciudades filisteas, así como la localización del valle Ela, los 2 lugares donde se asentaron los ejércitos: Azekah, donde se asentaron los israelitas, y Soco, donde se asentaron los filisteos. También se pueden ver las ciudades de Jerusalén, Belén y Hebrón. Y en la parte derecha abajo se puede ver una imagen del valle Ela tomada por Google Maps. Veamos algunos datos previos a la pelea. Saúl, conociendo el avance de los filisteos y la importancia de que no crucen por el valle, los encuentra en Ela. Uno de los ejércitos se asienta en la parte norte, es decir, Israel, y en la parte sur se asientan los filisteos. Es curioso que al parecer ambos ejércitos tenían la ventaja de estar en una elevación, y mientras no descendieran al valle para atacar al otro ejército, no la perderían. La solución al parecer fue que un soldado de cada ejército se enfrentara, y por un lado estaba Goliat y por el otro no había nadie hasta el momento. Es importante mencionar que David estaba ajeno a todo lo que estaba sucediendo en el campamento. David era el menor de los hermanos y estaba en sus labores de pastor. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 12 al 15, nos enseñan que al parecer David iba y venía de palacio cuando se requería su servicio, porque el espíritu malo afligía a Saúl. El padre de David le envía a llevar comida a sus hermanos y a traer respuestas de cómo estaban ellos. Al llegar al campamento, David presencia cómo Goliat desafía al ejército de Israel, y él se ofrece para pelear con Goliat. Encontramos también en este pasaje previo a la pelea que Saúl trata de persuadir a David a que no pelee. Primeramente le dice: tú eres un muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Y segundo, Saúl trata de protegerlo vistiéndolo con su armadura. Algo importante al ver la pelea es cuáles eran las armas que tenían cada cual. Por un lado, David solamente tenía su cayado, que es un palo curvo en el extremo que se usaba, entre otras cosas, para sacar las ovejas de algún hueco o guiarlas en el redil. Dice la Biblia que tenía 5 piedras lisas del arroyo, y la Biblia también dice que tenía su honda, un arma usada por los ejércitos antiguos y por los pastores para ahuyentar la fiera. En el otro lado tenemos a Goliat. Goliat primeramente tenía a su escudero delante de él,
Era un paje de arma o escudero que lo acompañaba. Tenía también, dice la Biblia, un casco de bronce para proteger su cabeza, una cota de malla que protegía su cuerpo, grebas de bronce que protegían sus pies, jabalina de bronce, su lanza como un rodillo de telar, denotando su grandeza y su poder, y la espada. Toda la indumentaria de Goliat podía pesar entre 150 y 200 libras. Era toda una máquina de guerra. Añadiremos a esto también que Goliat era mucho más grande que David. Goliat podía estar entre los 2.5 metros y 3 metros aproximadamente. Sin embargo, David tenía al parecer una estatura normal para un muchacho de 17 o 18 años. Ahora bien, narremos en forma breve qué ocurrió en la pelea. La Biblia cuenta que David se acerca a Goliat y cuando Goliat lo ve le dice algunas palabras, maldiciones, etc. David se apresura a correr a la línea de batalla cuando Goliat comienza a acercarse a él. David toma una piedra de la bolsa, la lanza con su honda y la clava en la frente de Goliat. Goliat cae a la tierra y David se apresura nuevamente y con la espada del filisteo corta la cabeza. La Biblia concluye diciendo, así venció David al filisteo, con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Eso dice 1 Samuel 17:50. Es curioso que este versículo concluye lo que siempre hemos creído, que Goliat estaba en ventaja. Sin embargo, David, sin tener las armas que tenía el filisteo, solamente con honda y piedra, mató al filisteo en aquel confrontamiento. ¿Estaba David en realidad en desventaja con Goliat? Hemos venido enumerando en todo este video algunas de ellas. Por ejemplo, el tamaño o la estatura, la edad, las armas que usaron, el oficio de cada uno de ellos. Estas son las posibles causas por las cuales podemos decir que Goliat era superior a David. Y entonces, ¿por qué David venció a Goliat? La primera razón por la cual creo que David era superior a Goliat y le dio la victoria es por su confianza en Dios. 1 Samuel 17:37 dice, Él también me librará de la mano de este filisteo. Esta es la primera razón. Dios viene a ser su aliado, Dios viene a ser su protector. La confianza que David tenía en Dios inclina la balanza a favor de él. Para David no era diferente Goliat de los animales que había vencido. David confía en el Dios que hace lo imposible posible. Él sabía que Dios lo había escogido como rey por delante de todos sus hermanos. Le había dado victoria frente a osos y leones, y también le libraría de la mano de este filisteo incircunciso. Bien pudiéramos dar por terminado este video aquí, con solamente saber que Dios estaba al lado de David y que David confiaba en su Dios, es suficiente para que incline la balanza a favor de David. Pero existen otras cosas que también pudiéramos ver. Lo segundo que pudiéramos ver es que David confiaba en las habilidades que Dios le había permitido tener. David había estado en el cuidado de sus ovejas y había tenido que enfrentar a osos y leones con sus solo 17 o 18 años. Esto lo había capacitado para poder enfrentar a Goliat. Dios lo había preparado para este momento desde su inadvertido trabajo de pastor. Pero ¿qué hubiera pasado si David no hubiera enfrentado a los animales que acechaban su rebaño? ¿Qué hubiera pasado si David hubiera huido y hubiera permitido que aquellos animales feroces arrebataran sus ovejas? No creo que hubiera estado preparado para enfrentar a Goliat. Entonces David se estaba preparando desde aquel lugar donde nadie lo veía, desde aquel lugar donde Dios lo había puesto y lo estaba preparando para enfrentar a Goliat y para ser el futuro rey de Israel. Lo siguiente que podemos ver es la práctica adquirida. 1 Samuel, capítulo 17, versículos del 34 al 36 y el 38 y el 39 nos habla de esto. Específicamente el versículo 39 dice que David dijo, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y se estaba refiriendo a la armadura que Saúl quería que él usara frente a Goliat. Es curioso que David no dice que la armadura es muy grande, o es muy pesada, o simplemente que él es muy joven, sino que David dice que él no tenía la práctica suficiente. En su confianza en Dios, él entendía que todas las habilidades que él tenía y había puesto en práctica
le servirían para enfrentar a Goliat, y esto hizo. Lo siguiente que podemos ver y que hace a David superior a Goliat es que él no subestimó al enemigo. Sin embargo, Goliat sí subestimó a David. Primero de Samuel 17, del 42 al 44, nos dice esto. Dice específicamente el versículo 42 que Goliat le tuvo en poco porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. David tomó su honda y se apresuró a correr a la línea de batalla. Él sabía que Dios le daría la victoria, pero no podía subestimar a Goliat, como tampoco a las fieras que le arrebataban su rebaño. Nunca se puede subestimar a su enemigo. Si David hubiera subestimado a Goliat, es probable que ya hubiera estado en desventaja. Si bien no podemos subestimar al enemigo, tampoco podemos sobreestimarlo. Dice la Biblia en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 11, se turbaron y tuvieron gran miedo. Los hombres de Israel y Saúl sobreestimaron a Goliat por su aspecto físico, por su armadura, entre otras cosas. David no le importó el detalle. Él veía a un filisteo incircunciso ofendiendo a Dios y eso era suficiente. Por 40 días Goliat salió 2 veces al día a provocar a los israelitas. El versículo 16 nos dice esto. En 80 ocasiones el ejército de Israel había escuchado la misma ofensa y nadie había respondido. Saúl, dice la Biblia que era el hombre más alto en Israel. Él era el mejor candidato para enfrentar a Goliat, pero tuvo miedo. Saúl era cabeza y hombro más alto que cualquier otro hombre israelita, dice 1 de Samuel, capítulo 9, versículo 2. Él tenía miedo y sus hombres también. Israel esperaba que su rey respondiera, y a su vez el rey esperaba que alguno de sus hombres fuera su sustituto. Todos, excepto David, sobreestimaron el poder que el filisteo en realidad tenía. Lo siguiente que vamos a ver es el arma que usó David, la honda. Goliat era un soldado de infantería, pero existían los hombres de a caballo o la caballería, y también existía la artillería. Esta última estaba constituida por arqueros y honderos. Muchas culturas entrenaban a sus hijos pequeños en el uso de esta arma. Algunos entrenaban a sus hijos haciéndoles dar en un blanco determinado antes de recibir sus alimentos diarios, forzándolos así a especializarse en su uso. David tenía destreza con la honda. David se acercó, pero al parecer lejos del alcance de las armas de Goliat, pero al alcance de su honda. Los historiadores cuentan de muchas batallas libradas por honderos y la importancia de esta arma. Se podía alcanzar grandes distancias y buena efectividad y precisión de disparo con una honda. ¿Pero qué dice la Biblia acerca de las hondas? Veamos lo que dice Jueces capítulo 20, versículo 16. Dice, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Dice segundo de Reyes 3:25, y asolaron las ciudades y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra, y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de agua y derribaron todos sus buenos árboles. Hasta en Kirjat Hareset solamente dejaron piedra, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Y dice primero de Crónicas 12:2, estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con hondas y saetas con arcos. Segunda de Crónicas 26:14 dice, y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. Las armas de David no eran las de Goliat. No tenían el tamaño, ni la dureza, ni el esplendor, pero eran realmente útiles, y David lo demostró. Otra cosa que quiero resaltar es el hecho de que David era un muchacho. Muchas veces se ha usado esto para dar a entender de que David tenía desventaja sobre Goliat. Pero la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud. No hay edad establecida para vencer gigantes. No se es lo demasiado joven o viejo para ser un vencedor. Si conservamos las características que hicieron vencedor a David sobre Goliat y que le daban una ventaja abismal sobre éste, también nosotros podremos vencer. A David nunca le pareció importante este detalle. Lo último que queremos resaltar es que David nunca perdió su enfoque. Después de la victoria o los logros, muchos pierden el enfoque
Pero David, a pesar de vencer a Goliat, siempre supo su lugar. El primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 58, dice que Saúl le preguntó a David: «Muchacho, ¿de quién eres hijo?» Y David respondió: «Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén». David era un héroe nacional y después sufrió la persecución de Saúl, pero siempre esperó en Dios su momento y respetó a Saúl como el rey de Israel. Aun cuando Saúl lo persiguió para matarlo, nunca atentó contra la vida de Saúl y le fue fiel al ungido de Jehová, como siempre lo llamó. No te sigues con los laureles de la victoria. No bajes las manos, pero tampoco te llenes de orgullo. Recuerda, busca siempre tu lugar. Entonces, ¿quién tenía ventaja? ¿David o Goliat? En mi opinión, David tenía ventaja amplia sobre Goliat y la supo aprovechar. El pasaje de 1 de Samuel, que dice: «Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano», me está diciendo que no es necesario tener todo lo que Goliat tenía si confiamos en el Dios que da la victoria y usamos los dones que Él nos ha dado y que ya hemos desarrollado. Recuerda siempre esto: los gigantes no son tan grandes si hay un David, un Dios poderoso y una honda.